Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Caroline, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Es obvio que la situación es adversa para el Ecuador. La condena a la incursión en la embajada es masiva, pero ayer algunos observadores dicen que en las pasadas 72 horas del gobierno ecuatoriano sistemáticamente ha perdido la guerra comunicacional. O sea, no se ha dado a conocer al mundo los puntos de vista de la administración Noboa. Comparte ese criterio, Caroline. Bienvenida. Muy buenos días, un saludo muy cariñoso desde la preciosa Cuenca. Es complejo todavía hablar de guerras comunicacionales y todavía quisiera pensar, pero quizás soy un poco ingenua, quisiera pensar en que estos elementos deberían estar en el escenario más técnico y menos en el juego electoral estratégico. Ojalá, dependiendo, por ejemplo, de lo que hoy día suceda en la OEA, de lo que hoy y mañana además se puedan dar en este tipo de foros, que son los foros técnicos, que son los foros en donde se va a escuchar los argumentos que la diplomacia tenga que, ¿no es cierto?, podamos tener un mejor escenario, sobre todo a nivel internacional. Ahora, hay como dos escenarios y dos espacios de contienda, para no utilizar el término tan fuerte de los términos bélicos, ¿no? Y Claro. es el internacional y el nacional, ¿no? A nivel internacional, la reacción del mundo fue unánime. Ahí no hubo espacio para el Ecuador. Entonces, casi que no hubo opción, al menos no en las primeras horas, de poder colocar su relato, ¿no? Y por eso incluso el silencio. Recordemos también que recién para el sábado en la tarde tuvimos un pronunciamiento oficial, además con ese texto tan mal planteado desde es que además muy, y no, ahora entendemos, muy difícil para la Cancillería tratar de justificar lo injustificable porque la decisión, como sabemos hoy, ha sido absolutamente del señor presidente bajo las asesorías que le habrán hecho llegar otros, pero que la Cancillería ha expresado lo suyo. Al secretario de Comunicación no le han tomado en cuenta en la consideración, solamente le han comunicado la decisión, en fin, bajo esos contextos es muy difícil para esos voceros, tanto la canciller Sommerfield como el secretario Zurieta, establecer una narrativa que al final termina siendo como una orden, ¿no? Vaya y cumpla. Es bien difícil en esos contextos, pero recién los llegamos a conocer ahora. Y claro, el relato a nivel internacional está expuesto y recién hoy en la tarde, y más todavía si no va la canciller. Peor aún cuando el presidente en la carta que ayer emite a los ecuatorianos y ecuatorianas no se esfuerza por una disculpa internacional, no existe tal intención. Recordemos que cuando hubo lo de Angostura, Uribe ejerció, al menos hizo un ejercicio de disculpa, ¿no? Planteó un borrador siquiera de disculpa. No hubo tal y no hay tal, pareciera que eso no va a pasar de acuerdo a lo que uno puede leer entre líneas del comunicado presidencial, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, pareciera que, al menos en lo internacional, el orden, la hoja de ruta que tiene largo, ¿no? Habrá que ver cómo termina lamentablemente ruptura de relaciones entre México y Ecuador, que es a priori la primera dolorosa consecuencia de la decisión tomada por el señor presidente. Habrá que ver también cómo evoluciona el relato en lo local. Me refiero por local a Ecuador, que tiene condiciones distintas, ¿no? Como lo ha dicho también en la carta, una cosa es la justicia, otra cosa es la línea internacional y esta idea comunicacional de parte del secretario que dice con impunidad no se puede tener seguridad. Primero hay que resolver la impunidad al costo que sea. Súper interesante ese concepto, porque de alguna manera, si es que uno mira solo la foto de Glass en La Roca, que fue la foto que
fue generalizada el día domingo en los medios de comunicación impresos, ¿no es cierto? Pareciera que esa línea tiene todo el contexto, ¿no es cierto? Y todo el símbolo clarísimo en esa imagen. Pero claro, si uno va un poquito más atrás, eh, Fito todavía no regresa, ¿no? Hernán Luque Lecaro sigue en Argentina y está también siendo solicitado por la justicia ecuatoriana, ¿verdad? Y de Colompico todavía no se sabe mucho, en fin, y uno puede seguir con la lista a propósito de el relato de la impunidad, estando muy de acuerdo que sin impunidad no va a haber seguridad, es importante tener coherencia con todos estos otros argumentos que requiere el gobierno. Entonces, sí, hay ciertas fracturas en los relatos comunicacionales que tienen que ser mejor hilvanados. Es que quizás era el espíritu de la inquietud original, Caroline, si es que había consistencia en la comunicación gubernamental, tanto para los públicos internos como para los externos. ¿Qué es lo que más le importa al gobierno, no es cierto? En función de haber hecho semejante despliegue en términos de la defensa del país contra la impunidad. Recapitulando, ¿no es cierto? Ahí y siguiendo los planteamientos que usted ha hecho. Efectivamente, el día sábado es la primera rueda de prensa del gobierno, pero ahí sale la declaración más importante quizá para algunos, que es la del secretario de Comunicación, que sorprendentemente no ha estado pues en todos los espacios de organización o de planificación de esto. Pero él es el que dice, hubo certezas de algunas frases, le esperamos en México, este venga nomás, ¿no es cierto? Más o menos es lo que el secretario de Comunicación decía, como pistas de que Jorge Glad escapaba el día viernes y por eso entonces la intervención policial a la embajada. El domingo efectivamente no hay declaraciones, hay la publicación de las fotos por si eso fuera suficiente. Algunos dicen que no. Ayer recién la canciller va a entrevistas, ¿no? Y se pronuncia al fin el presidente de la República con la carta a la que usted hace mención. Pero México, en cambio, activó todo el tiempo al canciller Alicia Bárcenas, sábado, domingo, lunes. Ayer incluso el presidente López Obrador durante 3 horas habló de este tema. Él ha llegado a decir que ni Pinochet hizo lo que Daniel Noboa. Entonces, por eso, la vertiente de conocimiento sobre el tema más tiene ventaja en México que en el Ecuador. Es hoy donde finalmente la comunidad internacional, por lo menos la del hemisferio, va a conocer todos estos acertos que blande el gobierno ecuatoriano. Salvo CNN, que pone por ahí una nota por sus nexos con Roberto Isurieta, por supuesto, entrevista a una ex embajadora de México y que plantea la pregunta, ¿no? Si es que tal vez México provocó este escenario, pero el resto del concierto internacional mediático, diplomático, político, ha sido bastante claro. Y usted ha hecho un excelente resumen, sobre todo de cómo ambos países han planteado a nivel internacional, pero y eso también da cuenta de cuáles son los intereses, ¿no? México tiene un escenario internacional del cual está muy preocupado y por eso lo ha atendido bastante bien. México además es consciente de que si gana este relato, este encuadre en el escenario internacional, además que le asiste la razón en tanto y cuanto está conservando el cuidado de cumplir con todos los convenios internacionales, ¿verdad? Como le asiste la razón en todos estos elementos, pues tiene más facilidad de colocar su relato. En el caso ecuatoriano es más difícil. Hubo, como lo reconoció la canciller, hubo una violación al convenio de Viena, sí, sí lo hubo. Entonces es más difícil poder colocar un relato justificativo a una transgresión que a todas luces estuvo allí. ¿Qué le toca primero al Ecuador? Esperar. Frente a eso ya pierde terreno no narrativo, ¿no? La otra opción que le tocaba al Ecuador era colocar la duda, al menos sembrar la duda. Se demora en hacerlo y lo hace además de manera ineficiente,
porque, por ejemplo, si es que digamos que habían estas frases, digamos que teníamos información, digamos que es que esto está pasando, también es un poco complejo hacerlo público porque implicaría espionaje, escuchas, qué tipo de inteligencia se está aplicando para poder saber qué es lo que iba a pasar. Y luego, por el otro lado, ya estaba dado el asilo. Una vez que está dado el asilo, hay algunos abogados que, entendidos en esta materia, que dicen que el gobierno ecuatoriano no le quedaba otra más que entregar el salvoconducto. Bajo ese contexto, tocaba una guerra diplomática profunda sobre si le doy o no le doy el salvoconducto, porque también existirán recursos dentro de la diplomacia y dentro del derecho internacional para poder justificar o no una decisión en esta materia. Entonces, bajo este contexto, nuevamente, el relato ecuatoriano a nivel internacional es bien difícil. Lo único que le queda al país es poner al menos un resquicio de duda sobre si puede o no México dar un asilo a una persona que tiene problemas con la justicia y que además ha sido condenado por la justicia local. Pregunto yo, inclusive digamos que ese sea el argumento, digamos que ese sea el argumento. Yo no conozco ningún asilado que no tenga justamente las condiciones de problemas con la justicia del país al que pertenece. No conozco. Sea, de hecho, la condición de asilo o de perseguido político se da precisamente porque el aparato judicial está detrás de esa persona y no precisamente por sus ideas. Le persiguen por corrupción, le persiguen por malversación de fondos, le persiguen por peculado o le persiguen por otro tipo de delitos comunes. No sé, le encontraron, no sé, droga en la casa, qué sé yo. Y es que esas son justamente las razones cómo operan las persecuciones políticas. No estoy diciendo que este sea el caso específico del que estamos tratando, pero a nadie le pidió permiso a Pinochet, en el caso nuestro, ecuatoriano, como embajada, para ver si le damos o no asilo a las familias a las que sí dimos asilo, ¿no? Nadie le preguntó al Ecuador, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si debían o no darle asilo a Emilio Palacio, en absoluto. Y Emilio Palacio tenía, bajo las condiciones de la justicia ecuatoriana, juicio escrito y sancionado. Entonces, Claro. todo esto forma parte de las condiciones internacionales que hay que respetar. Y en el relato internacional, el Ecuador ha quedado en duda de ser capaz de respetar justamente esas condiciones. Ahora, el relato local es otro. Por eso la foto del domingo, por eso las decisiones que se Pero tomaban. ese relato local, Carolyn, ha sido bien ejercido, bien administrado, ha sido eficientemente logrado. Han existido los voceros necesarios para ir y sustentar las razones de gobierno. Ayer Yo se le creo que falta. solamente a la canciller y además admitiendo la culpa, ¿no? Exacto. Es que yo creo que faltan, porque si es que quería darle peso a lo local, el gobierno todavía le hace falta, todavía tiene poca vocería, está reforzando el anticorreísmo no le alcanza si quisiera, por ejemplo, ir hacia esta línea del 21 de abril, que es la primera, el primer desafío que tiene este gobierno en particular. Am, cuando yo veo este escenario, diremos, en el relato local. Yo creo que lo que estaban ellos esperando es que si es que salía Glass, si es que pasaba una condición como la que hizo María de los Ángeles Duarte, si se les escapaba, por decirlo en términos coloquiales, ¿cuál era el escenario? El peor escenario era perder la consulta popular, ¿no? Por lo tanto, la decisión al final del día fue por causas electorales. Hay que decir las cosas como son. Como en México también resulta, ¿no? Porque ahí están en campaña electoral Causas la presunta sucesora, la candidata oficialista, está punteando las encuestas y El, con el tema, el 35 tema es que puntos. México se beneficia de lo que hace Novoa, ¿no? México se beneficia de lo que hace Novoa, pero Efectivamente. básicamente es eso, ¿no? Al final del día, podría no beneficiarse México si Novoa no hubiese hecho esto, ¿no? Pero bueno, digamos, ya eso ya es pensar más todavía. Que se hayan puesto de acuerdo los dos, eso me No, cuesta no, todavía. bien difícil, bastante Ya, difícil. pero no vayamos tan lejos, veamos solamente el escenario local.
¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces se preguntan, tanto la oposición como la prensa, ¿y qué pasaba si se escapaba Glass? ¿Y qué pasaba si se escapaba Glass? El peor escenario en términos políticos gubernamentales era que se pierda la consulta popular. Una consulta Y que popular. parece que el temor también es que se pierda la posibilidad de reelección, pues. Eh, a eso voy. Una consulta que ya venía mal, que ya estaba complicada, que Polibio Córdoba le dijo, y está publicada sus declaraciones, mesure un poquito sus declaraciones, señor presidente, y dedíquese a hacer conocer la consulta, ¿no? Dedíquese a trabajar en esta porque está perdiendo votos, está perdiendo puntos, está perdiendo favorabilidad. Ese era justamente el escenario la semana pasada. Entonces, claro, necesitaban primero que no se escape Glass. La segunda, necesitaban la foto de del domingo, la foto de los medios de comunicación. Glass en la roca, ese titular es fundamental si es que el relato local, diremos, podría ayudar a que luego el secretario de comunicación al siguiente día diga, es que el primer paso para lograr seguridad es evitar la impunidad. Tienen el símbolo, Glass en la roca, y tienen la frase, ahí están. Hacen A con B y tienen la forma como racionalizar la persuasión, lo que se hace en profesionalización de la comunicación política con miras a un resultado electoral del 21 de abril. Ahora, la publicidad electoral no está ayudando, porque embanderar el puente a partir de este resultado no alcanza creo yo al menos, si no tienen un mejor cuidado y un mejor resultado en materia de seguridad. ¿Y Si es quién que llama no la atención sobre eso, Carolyn? Rafael Correa, que resulta que él es el mejor vocero de la administración Noboa, especialmente con su declaración de que hay que declarar la guerra, que México tiene que declarar la guerra al Ecuador y que tienen pues que suspender el Tratado de Libre Comercio con Europa. entre otras cosas, y le permite tener la línea en esa carta de decir hay ciertos Correa sostiene la posición del anticorreísmo, pues en las actuales circunstancias. como saben decir por ahí, bien harían si es que alguien le quita el celular a cierta persona. Efectivamente. Vamos a ver qué sucede, especialmente con la sesión de la OEA el día de hoy. Parece que hay otra mañana, va a haber otra de la CELAC. Vamos a ver qué es lo que sucede, Yo, Caroline. yo Gracias por su recordaba, análisis. ahorita que dice usted la sesión de la OEA, yo recordaba en 1995, si mi memoria no me falla, cuando hubo la invasión y estábamos en conflicto con Perú. Y recordaba esa sesión de la OEA y recordaba a Blasco Peña haciendo una Ah, defensa maravillosa de la tesis ecuatoriana. Yo recordaba cómo me sentía de orgullosa en esos años de ser ecuatoriana y de que se haya defendido nuestra soberanía y nuestra tesis. y usted eh, seguramente no se y de- acordará, pero Alfonso Barrera Valverde en 1981 en la Guerra de Paquicia, una intervención más, más, ¿no? Importante, mucho más cargada de erudición, igual, ¿no? De alguna manera que el doctor Blasco Peñarera Padilla, importantes expositores, importantes, es que son lecciones de formadores historia, de es que diplomáticos. son, es que son lecciones en donde la diplomacia nos permite aprender, en donde nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas necesitamos registrarlas en nuestra memoria. Qué pena que hoy y mañana, ojalá, creo que es Montalvo el que tiene que estar, Sí, ojalá. él va a hacer la presentación. Es un rol muy difícil, hay que estar atentos. No quiero estar en sus zapatos. Es un rol muy difícil. Esperemos que le vaya bien, por el bien del país, porque la imagen internacional pueda al menos tener un mínimo justificativo, algún elemento que permita explicar, si no justificar, al menos explicar la decisión unilateral y ni siquiera que es gubernamental, sino presidencial de lo que se ha hecho, ¿no? De lo que se ha hecho. Y yo esperaba, sinceramente le digo, yo esperaba que el día de hoy o el día de mañana se entregue una disculpa pública a México, explicando además las razones que al Ecuador le interesan, pero que se entregue la disculpa pública porque no nos corresponde otra cosa.
sino las disculpas públicas. Ojalá el día de hoy eso haga Cancillería. Le digo de todo corazón. Y no nos vaya a suceder lo de Correa en el 2008, ¿no? Que Álvaro Uribe se levantó, le dio la mano, pero Correa lo fulminó con la mirada. Ahí quedó el problema para todos, excepto para Correa que dio un año más, pues a ese problema no le dio solución. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. De entrada, Claro. no creo que pase porque no están yendo los altos mandatarios y no está yendo Sommerfield y sí creo que va Alicia Bárcenas Bárcena. sí va. Entonces, de entrada creo que no se va a dar porque no están en el mismo nivel. Entonces, Bárcena no se va a sentir tomada en serio. O sea, de entrada, el hecho de que no vaya Sommerfield y sí va Bárcena, ya de entrada estamos mal. Ya entramos en otro nivel. Ah, Así lo ha lamentable. decidido el Ecuador. Gracias, Caroline, por A estos minutos. usted. Gracias por la Muchas charla. gracias. A sus órdenes.